En la enseñanza titulada Dios habiendo hablado, ya demostramos que en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, existe una línea de división hecha por el Espíritu de Dios. A un lado de esa línea tenemos el pacto de Abraham y sus promesas. Y al otro lado de esa línea tenemos una era nueva, o sea, una época o un plan completamente nuevo. Y aquí, en esta nueva era, los términos del pacto de Abraham no funcionan. ¿Por qué? Porque en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versos 13 y 14, se nos dice muy claro que las bendiciones de Abraham sobre los gentiles y la redención de Israel van juntas, o sea, es una unión y van juntas estas dos cosas. Y el dilema está en que Israel, como nación, entró en una condición terrible. ¿Escucharon eso? Israel entró en una condición terrible, pero temporal, que las escrituras en el profeta Oseas lo llaman Lo Ami. Lo Ami significa en hebreo, no son mi pueblo. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo es que entró Israel a esa condición terrible y temporal? La respuesta es en Hechos capítulo 28, versos 23 al 28. Veamos lo que dice. En este pasaje, el apóstol Pablo se reúne con los líderes de Israel en la ciudad de Roma por una última y final vez antes de pronunciar el cumplimiento final de la profecía del profeta Isaías. Veamos lo que sucedió. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos, a los cuales les declaraba y testificaba del reino de Dios, persuadiéndoles concerniente a Jesús por la ley de Moisés y los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Unos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no creyeron, y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse. Pero Pablo les dijo: bien habló el Espíritu Santo a los padres de ustedes por medio del profeta Isaías, diciendo: anda y dile a este pueblo, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Ahora noten con atención lo que dice el verso 28. Sea pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Ahora, si Dios aún iba a salvar la humanidad sin la necesidad de Israel, y no solamente los iba a salvar, sino que también los iba a llamar a un estado de gloria muy elevado y mucho más alto que traspasa cualquier bendición que se encuentra en todas las sagradas escrituras. Entonces Dios ha de haber puesto en función una forma nueva para tratar con la humanidad. En otras palabras, escuchen esto, en otras palabras, lo que estoy tratando de señalar es que Dios empezó una nueva era después de lo que sucedió en Hechos capítulo 28, verso 28. Esta nueva era, el apóstol Pablo la llama la era del misterio, pero la llama de esa manera porque Dios se lo reveló. En el Nuevo Testamento tenemos 4 cartas del apóstol Pablo que están marcadas, o más bien voy a decir, están estampadas con las cadenas y las prisiones del apóstol Pablo. Y 2 de esas cartas se tratan completamente del tema del misterio, que vienen siendo Efesios y Colosenses. Escuchen las siguientes 12 referencias que les voy a dar
Y si las pueden notar, sería mucho mejor para ustedes, para que las puedan revisar en su propio tiempo. En Efesios capítulo 1, verso 9, tenemos el misterio de su voluntad. Y en Efesios capítulo 3, verso 3, tenemos el misterio. En Efesios capítulo 3, verso 4, tenemos el misterio del Cristo. Y en Efesios capítulo 3, verso 9, tenemos la administración del misterio. En Efesios capítulo 5, verso 32, tenemos el gran misterio. Y en Efesios capítulo 6, verso 19, tenemos el misterio del buen anuncio. En Colosenses 1:26 tenemos el misterio. Y en Colosenses capítulo 1, verso 27, tenemos el misterio entre los gentiles. En Colosenses capítulo 2, verso 2, tenemos el misterio de Dios. Y en Colosenses capítulo 4, verso 3, tenemos el misterio del Cristo. En Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 9, tenemos el misterio de la fe. Y en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, el misterio de la piedad. La primera carta a Timoteo fue escrita cuando el apóstol Pablo fue puesto en libertad temporalmente y nos describe algunas de las cosas de la iglesia nueva que se acababa de formar. La iglesia del misterio, la iglesia que es su cuerpo, donde el Cristo es la cabeza. Entonces, como vieron, tenemos un total de 12 referencias del misterio después de Hechos capítulo 28. Y si las examinamos con todo y su contexto, nos van a comprobar, y esto es bajo Dios, que son un medio para ayudarnos y para que apreciemos las grandes bendiciones del supremo llamamiento de la iglesia que es su cuerpo. La primera vez que se menciona el misterio en Efesios, se trata del misterio de su voluntad y nos está señalando, nos está apuntando a una administración de la plenitud de los tiempos señalados, donde el Cristo va a reunir completamente todas las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. En Efesios capítulo 3, verso 9, tenemos algo que corresponde a estos tiempos señalados. Recuerden, estamos enfatizando en los tiempos señalados. Veamos lo que dice. Efesios capítulo 3, verso 9 dice así: iluminar a todos, o podemos decir, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio, el que ha estado escondido desde las eras en Dios, que todo creó a través de Jesús el Cristo. Algo muy importante que les quiero señalar es que el apóstol Pablo usa la palabra griega oikonomía, como ven aquí, que significa administración, y usa esta palabra 5 veces. Veamos cómo es que el apóstol Pablo usa esta palabra en Primera de Corintios capítulo 9, versos 16 y 17. Pero se las voy a leer en la versión popular, porque nos traduce un poco más claro la intención del apóstol. Versos 16 y 17 dicen así: Para mí no es motivo de orgullo predicar el mensaje de salvación, porque lo considero una obligación, y ay de mí si no lo predico. Por eso, si lo hago por mi propia voluntad, ya tengo mi recompensa, pero si lo hago por regaños, de todas maneras, es un encargo que Dios me ha dado. ¿Notaron eso? Es un encargo que Dios me ha dado. Noten que aquí la palabra griega, oikonomía, fue traducida como un encargo, y eso es exactamente lo que es. En otras palabras, el apóstol Pablo, que era un esclavo de Yeshua, el Cristo, se le dio otro encargo, se le dio otra administración, se le encargó otra administración más. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Israel falló en Hechos capítulo 28, verso 28. Ahora les voy a leer Hechos capítulo 28, verso 28, y luego les voy a leer Efesios capítulo 3, verso 1 al 3. Noten con atención lo que el apóstol Pablo les dijo
a Israel. Sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y ahora noten lo que el apóstol Pablo dice en Efesios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero del Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como lo he escrito en breve. ¿Notaron lo que el apóstol Pablo le dijo a Israel en el libro de los Hechos, capítulo 28? Y notaron lo que el apóstol Pablo le dijo a los gentiles, aquí en Efesios. Miren otra vez y noten que aquí tenemos una serie de declaraciones muy claras. Está muy obviamente claro que el apóstol está hablando de un nuevo encargo y una nueva administración. Primero, noten que se le dio a Pablo en conexión como el prisionero del Cristo, Yeshua. Segundo, se le encargó a Pablo, ¿por quién? Por ustedes los gentiles. Tercero, este encargo está muy relacionado con el misterio. Cuarto, este nuevo encargo lo recibió por revelación. Y si comparamos este pasaje con Colosenses capítulo 1, versos 24 al 26, vamos a notar que ahí está aún más claro. Veamos lo que dice. En este pasaje el apóstol Pablo dice así: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Noten que dice el cuerpo del Cristo es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para ustedes, para que anuncie completamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Notemos las siguientes tres cosas de este pasaje. Primero, noten el título de los creyentes en el Cristo. ¿Cuál es? La iglesia, que es su cuerpo y que está asociada con esta nueva administración. Segundo, esta nueva administración completa la palabra de Dios. Tercero, el anuncio de esta nueva administración se trata de un misterio que nunca antes fue conocido, pero que fue revelado y fue encargado al apóstol Pablo. Ahora, con todo esto en mente, volvamos a leer Efesios capítulo 1, verso 10. En este pasaje, el apóstol Pablo dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según le complació, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en el Cristo, en la administración del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en el cielo como las que están en la tierra. Recuerdan que en Colosenses el apóstol nos dijo que la administración del misterio completa la palabra de Dios. Y ahora aquí nos está diciendo que esta misma administración del misterio de su voluntad es el cumplimiento de los tiempos. Aquí tenemos la plenitud de los tiempos, el cumplimiento de los tiempos. El apóstol Pablo está enfatizando en los tiempos señalados. Veamos un contraste de estos tiempos en Efesios capítulo 2. Vamos a comparar el verso 12 con el verso 19 y solamente les voy a señalar ciertas palabras para que noten el contraste un poco más claro. Como ven, aquí tengo las palabras marcadas en color rojo. Primero noten cómo dice: en aquel tiempo, o en otro tiempo. ¿De qué tiempo está hablando el apóstol? Cuando los gentiles eran extranjeros. Miren cómo dice aquí:
cuando eran extranjeros. El verso 13 dice, pero ahora, siempre que dice pero ahora significa que hubo un cambio. Pero ahora en el Cristo, pero ahora en este tiempo presente, en el Cristo, ya no son extranjeros. Pero ahora en el Cristo ya no son extranjeros. Verso 19. En este tiempo presente ya no son extranjeros. En aquel tiempo ustedes los gentiles eran extranjeros, pero ahora en el Cristo ya no son extranjeros. Ahora noten lo siguiente, en medio del verso 12 y el verso 19 surge o aparece una nueva creación. Cuando dice en el verso 15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Quiénes son estos dos? Esto se trata de la reconciliación de los judíos y de los gentiles. Pero en Efesios capítulo 1, verso 10, no se trata de los judíos y los gentiles, sino de reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra, bajo la dirección y la jefatura del Cristo. Y escuchen esto, esta es la misma reconciliación que menciona el apóstol en Colosenses capítulo 1, verso 20. Veamos lo que dice. Y por medio de él, o sea, por medio del Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Como ven, todo esto que estamos leyendo en Efesios y Colosenses es absolutamente nuevo y en ninguna otra parte de todas las Sagradas Escrituras se puede descubrir tal cosa como las tenemos aquí. Y todo esto es dado a conocer por el apóstol Pablo. Pero no me malentiendan, repito, no me malentiendan, porque solamente estoy hablando de las nuevas revelaciones de la nueva administración. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que las enseñanzas acerca de la redención, la salvación y el perdón de los pecados, que también se encuentra aquí en Efesios capítulo 1, verso 7, pero esas ya obviamente han sido reveladas y explicadas en muchas otras partes de las Escrituras, ya sea en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y les vuelvo a repetir, aquí solamente les estoy hablando de las nuevas revelaciones de la nueva administración que se le encargó al apóstol Pablo, como acabamos de ver. Entonces, espero y que esté claro que la iglesia, que es su cuerpo, el llamamiento de los gentiles, la revelación del misterio, todo esto sucedió después de Hechos capítulo 28. Y todo eso forma y constituye una revelación y una administración muy especial y única. Gracias por escuchar. Continuaremos con este tema en el siguiente video. Dios los bendiga.